Mi cuñada era una mujer demasiado celosa. Llegó un momento en el que pensé que podía estar enamorada de mí. Al principio creí que solo se trataba de una impresión. Después comenzaron a ocurrir cosas que me hicieron pensar diferente. Ella se encargaba de meterle cizaña a mi esposa. Le aseguraba que yo la engañaba. Y siempre encontraba una forma de ponerle malas ideas en la cabeza. Mi mujer le creía casi todo. Bastaba una llamada o un comentario para que empezara a desconfiar de mí. Durante mucho tiempo pensé que mi cuñada solo era una persona complicada. Jamás imaginé que disfrutaba vernos sufrir. Le gustaba observar cómo discutíamos. Parecía sentirse tranquila cuando mi esposa lloraba o cuando yo terminaba durmiendo fuera del cuarto. Consiguió que mi propia mujer y mis hijos comenzaran a rechazarme. Nunca pensé que alguien de la familia pudiera causar tanto daño, mucho menos una persona que entraba a mi casa y se sentaba a comer con nosotros. Por eso quiero aclarar algo a quienes están escuchando este relato. La familia también puede convertirse en tu peor enemiga. A veces el peligro no viene de una persona desconocida. Puede estar sentado frente a ti y fingir que se preocupa por tu bienestar. Saludos, comunidad del último huésped. Mi nombre es Javier. Esta historia comenzó muchos años antes de que mi vida terminara destruida. Conocí a mi esposa cuando tenía alrededor de 20 años. Ella se llamaba Citra. Era una mujer tranquila y muy cercana a su familia. La madre de Citra tuvo 3 esposos diferentes. De cada relación nacieron 2 hijos. En total eran 6 hermanos. Aunque tenían distintos padres, todos habían sido criados bajo el mismo techo. Su madre se encargó de sacarlos adelante prácticamente sola. Trabajó durante años y siempre intentó mantenerlos unidos. La mayoría eran buenas personas. Yo tenía una relación agradable con casi todos mis cuñados. Sin embargo, había una persona que siempre lograba cambiar el ambiente. Esa persona era Katia, una de las medias hermanas de Citra. Desde que la conocí sentí que era diferente al resto de la familia. Había algo en su forma de mirar que me causaba incomodidad. Katia vivió muchos años en otro país. Después regresó al pueblo acompañada de sus 2 hijos. Rentó una casa cerca de nosotros. Eso permitió que visitara a Citra con mucha frecuencia. A veces aparecía desde temprano. En otras ocasiones llegaba cuando ya estaba oscureciendo y se quedaba durante varias horas. Poco a poco comencé a notar que Katia tenía cierta reputación dentro de la familia. Sus propios hermanos evitaban hablar bien de ella. La describían como una mujer conflictiva. También cambiaban de tema cuando estaba presente. En algunas reuniones todos hablaban con tranquilidad. Bastaba que Katia entrara para que varias personas guardaran silencio. Al comienzo no le presté demasiada atención. Supuse que eran diferencias comunes entre hermanos. Con el paso del tiempo descubrí que aquella distancia tenía una razón. Katia siempre terminaba involucrada en problemas. A mi cuñada le gustaba meter cizaña. Hay personas chismosas porque disfrutan saber lo que ocurre en la vida de los demás. Algunas simplemente hablan por aburrimiento. Katia era distinta. Parecía sentir placer cuando sus comentarios provocaban discusiones o separaban a la gente. Le agradaba sembrar malos sentimientos. Después se quedaba cerca para observar lo que sucedía. Seguramente ustedes conocen a alguien parecido. Son personas que llegan con una sonrisa y salen dejando problemas detrás. Uno de mis cuñados me contó una experiencia que tuvo con ella. En aquel tiempo trabajaba junto a un hombre del mismo pueblo. Katia comenzó a esparcir el rumor de que mi cuñado tenía una relación con la esposa de aquel trabajador. Era una mentira. El comentario llegó hasta los oídos del marido. Pronto comenzaron los reclamos y las amenazas. Mi cuñado estuvo a punto de perder el trabajo. Incluso tuvo miedo de encontrarse con aquel hombre en la calle. Nunca pudo demostrar que Katia inició el rumor. Aún así, todo apuntaba hacia ella. La información había salido de una conversación familiar. Solamente unas cuantas personas conocían los detalles. Después de aquello entendí por qué algunos hermanos la excluían. Sabían que cualquier secreto podía terminar convertido en un escándalo.
Los únicos que todavía le tenían paciencia eran sus padres y mi esposa Citra. El resto de la familia simplemente la toleraba. Sus hijos se parecían mucho a ella. Eran presumidos y buscaban problemas con facilidad. Hablaban mal de otras personas. También inventaban historias para llamar la atención. En aquel momento pensé que podría mantenerme lejos de Katia. Creía que mientras yo respetara su espacio todo estaría bien. Con el tiempo recordé algo que había ocurrido cuando Citra y yo todavía éramos novios. Mi esposa ya me había contado varias cosas sobre su hermana. En algunas ocasiones Katia se expresaba mal de mí. Decía que yo escondía algo y que no era una persona confiable. Citra me lo contaba para aclarar los rumores. Ella no quería provocar una pelea entre nosotros. Una vez me comentó que Katia aseguraba haberme visto con otra novia. Según ella, yo mantenía 2 relaciones al mismo tiempo. En otra ocasión afirmó que yo enviaba mensajes a varias mujeres. También inventó que me había visto caminando con alguien más. Todo era mentira. Afortunadamente, Citra confiaba en mí durante aquellos años. Seguimos juntos y terminamos casándonos. Después formamos una familia. Al principio, Katia mantenía una relación estable con mi esposa. Se visitaban de vez en cuando. También se apoyaban cuando algún miembro de la familia tenía un problema. Yo pensé que los rumores del pasado habían terminado. Creí que Katia ya había perdido el interés en nuestra relación. Lo que ignoraba era mucho más grave. Mi propia cuñada estaba preparando algo contra mí. Su intención era conseguir que mi familia se pusiera de su lado. Solo necesitaba encontrar una forma de entrar a nuestra casa y sembrar la primera duda. Yo conocía demasiado bien a mi esposa. Sabía cuando una molestia realmente venía de ella. También podía notar cuando alguien más le había puesto una idea en la cabeza. Citra tenía una forma muy particular de reclamarme las cosas. Cuando estaba enojada por algo verdadero iba directo al asunto. Me explicaba lo que le había molestado y después esperaba una respuesta. Sin embargo, hubo un tiempo en el que comenzó a comportarse de manera distinta. De repente se ponía celosa sin que hubiera ocurrido nada. Sus preguntas parecían preparadas desde antes. Algunas incluso usaban palabras que ella casi nunca decía. Eso me ayudó a entender que aquellos pensamientos no habían nacido por sí solos. Alguien estaba alimentando sus dudas. Una noche llegué más tarde de lo habitual. Mi esposa estaba sentada en la sala y todavía tenía las luces encendidas. Apenas entré me preguntó si estaba viendo a otra mujer. Su pregunta me tomó por sorpresa. Le respondí que solamente me había quedado más tiempo trabajando. Yo tenía una empacadora de mango. Había varias personas trabajando para mí durante la temporada. También tenía que hacer acuerdos con otros dueños de huertas. Por esa razón viajaba seguido a los pueblos cercanos. Había días en los que salía antes de que amaneciera. En otras ocasiones regresaba cuando mis hijos ya estaban dormidos. Aquello siempre había formado parte de mi trabajo. Citra conocía perfectamente mis horarios. También sabía que podía llamarme en cualquier momento. Yo siempre le respondía y le explicaba dónde estaba. Por eso su sospecha me pareció extraña. Mi esposa comentó que últimamente me veía distraído. También aseguró que pasaba demasiado tiempo fuera de la casa. Le recordé que mi trabajo siempre había sido de esa manera. Jamás había tenido un horario fijo. Durante la conversación comencé a observarla con más atención. Citra evitaba mirarme directamente. Parecía nerviosa y repetía algunas frases como si alguien se las hubiera enseñado. Entonces le pregunté si Katia habló con ella. Mi mujer guardó silencio durante unos segundos. Después reconoció que su hermana le había pedido que me vigilara mejor. Según Katia, yo llegaba demasiado tarde. También le había recomendado revisar si mis salidas realmente eran por trabajo. En ese momento entendí de dónde venían aquellas dudas. Le expliqué que muchas veces uno de nuestros hijos me acompañaba a la empacadora. Yo rara vez viajaba completamente solo. También le aclaré que me sentía bien con nuestra familia. Tenía una esposa a la que quería y unos hijos que eran lo más importante para mí. Mi vida me gustaba tal como estaba. Le pedí que cualquier duda me la preguntara directamente.
Era mejor hablar conmigo que quedarse nerviosa inventando historias. También comenté que iba a conversar con Katia. No me agradaba que estuviera metiendo cizaña entre nosotros. Citra se molestó un poco al escucharme. Aseguró que su hermana solo había hecho un comentario sin importancia. Según ella, Katia estaba preocupada y no quería causar problemas. Yo sospechaba algo distinto. Sentía que mi cuñada ya había hablado varias veces sobre otra mujer. Citra trataba de protegerla. Tal vez le daba vergüenza reconocer cuánto la estaba escuchando. Al final decidí dejar pasar el asunto. En aquel momento no le puse un alto a Katia. Esa fue una de las peores decisiones que tomé. Después de esa conversación comencé a sentirme incómodo cuando mi cuñada visitaba la casa. Antes la veía como parte de la familia. Ahora sentía que alguien extraño se estaba metiendo en nuestro matrimonio. Katia llegaba y observaba todo. Ponía atención a lo que yo hacía y también a la forma en la que hablaba con Citra. Luego se quedaba a solas con mi esposa durante largos ratos. Yo imaginaba los comentarios que podía estar haciendo. Aquello me molestaba porque jamás me había metido en la vida de nadie. Siempre pensé que respetar a los demás era suficiente para vivir tranquilo. Genuinamente creía que si yo no dañaba a una persona, también me dejarían en paz. Estaba muy equivocado. Tiempo después organizamos una carne asada en nuestra casa. Había cerrado un buen contrato para la empacadora. Quise celebrar con mi esposa y mis hijos. La reunión sería pequeña. Solo queríamos comer algo y pasar una tarde tranquila. Citra propuso invitar a Katia. La idea no me agradó demasiado. Aún así estaba de buen humor y acepté. Pensé que unas cuantas horas no causarían ningún problema. Katia llegó acompañada de sus hijos. Durante la comida se comportó con aparente tranquilidad. Platicó con Citra y hasta hizo algunos comentarios amables sobre mi trabajo. Por un momento pensé que yo había exagerado mis sospechas. Más tarde entré a la cocina para buscar unos limones. Katia estaba frente al refrigerador. Revisaba algunas cosas mientras los demás seguían afuera. Al verme comenzó a hacerme preguntas sobre la empacadora. Yo respondí con normalidad. No encontré nada extraño en aquella conversación. Entonces empezó a hablar sobre un pueblo ubicado a unos 20 minutos de nuestra casa. Comentó que tenía una amiga viviendo allá. Según ella, esa mujer me había visto varias veces por el lugar. La miré con algo de confusión. Le expliqué que probablemente había ido por asuntos de trabajo. En ese pueblo había varias huertas con las que yo hacía tratos. Katia sonrió de una forma extraña. Después aclaró que su amiga me veía demasiado seguido. Mientras hablaba, se acercó un poco más. Extendió la mano y comenzó a acomodarme el cuello de la camisa. El gesto me dejó inmóvil por un segundo. Su cercanía se sentía incómoda. Además hablaba en voz baja como si estuviéramos compartiendo algún secreto. Me aparté de inmediato. También le retiré la mano con cuidado. Le pregunté qué estaba intentando insinuar. Katia fingió sorpresa. Luego explicó que solamente estaba arreglando mi camisa. Su mirada seguía fija en mí. Parecía estar esperando alguna reacción diferente. Yo ya entendía por dónde estaba llevando aquella conversación. Por eso le aclaré que la única persona a la que debía explicaciones era mi esposa. Ella volvió a acercarse un poco. Con una mirada acusadora afirmó que Citra sospechaba que yo tenía otra mujer. En ese momento sentí una mezcla de enojo y repulsión. Mi cuñada estaba intentando provocarme dentro de mi propia casa. También parecía disfrutar verme incómodo. Yo no tenía tiempo para seguirle aquella plática. Le pedí que dejara de inventar cosas. Después aclaré que sabía perfectamente quién le estaba metiendo ideas a mi esposa. Su expresión cambió apenas escuchó aquello. La sonrisa desapareció. También le comenté que su actitud me parecía asquerosa. Se lo mencioné con una sonrisa para evitar que la discusión arruinara la reunión. A esas alturas ya estaba cansado de sus comentarios. Antes de salir le advertí que no arruinara la relación que todavía tenía con nosotros. Le recordé que éramos de las pocas personas de la familia que aún la toleraban. Katia no respondió. Solo se quedó parada junto al refrigerador.
En ese momento pensé que el asunto había terminado. Jamás imaginé que aquella conversación provocaría problemas mucho más graves. Probablemente nadie se había atrevido a confrontar a Katia de esa manera. Mi cuñada tomó mis palabras como una humillación. Desde ese día dejó de verme únicamente como el esposo de su hermana. Ahora me consideraba un enemigo. Katia comenzó a planear la manera de vengarse de mí. Lo peor fue que decidió hacerlo utilizando a mi propia familia. Después de aquel problema con Katia, comenzaron a ocurrir otras cosas dentro de mi casa. Empecé a notar que faltaba dinero. Desde que nos casamos, Citra se había encargado de las finanzas. Ella administraba los gastos de la casa. También llevaba las cuentas de la empacadora cuando yo le entregaba efectivo. Muchas veces era mi mujer quien iba al banco. Yo le daba el dinero y ella se encargaba de depositarlo. Siempre había confiado completamente en Citra. Durante años jamás tuve una razón para revisar lo que hacía. Sabía que cuidaba nuestro patrimonio y que pensaba en el futuro de los niños. Por eso me costó aceptar que algunas cuentas ya no cuadraban. Al principio pensé que yo estaba confundido. Tenía demasiado trabajo y manejaba varias cantidades durante la semana. Sin embargo, las diferencias comenzaron a repetirse. Cada cierto tiempo faltaba dinero. No eran sumas enormes. Aún así, resultaban suficientes para llamar mi atención. Decidí guardar silencio. No quería acusar a mi esposa sin estar seguro. Comencé a llevar mis propias cuentas por separado. Anotaba el dinero que le entregaba. También registraba los gastos que yo mismo realizaba. Después comparaba todo con calma. Luego descubrí que las cantidades desaparecían con cierta frecuencia. Una tarde decidí preguntarle directamente. Le comenté que faltaba dinero y quería saber qué estaba pasando. Citra respondió que las cuentas estaban bien. Según ella, yo había olvidado algunos gastos. Le pedí que me explicara cuáles eran. Mi esposa empezó a ponerse nerviosa. Buscó papeles y trató de cambiar el tema. Yo insistí porque ya tenía mis propias anotaciones. Después de varios minutos terminó confesando la verdad. Había estado prestándole dinero a Katia. Escuchar aquello me causó una gran molestia. El problema no era ayudar a su hermana. Lo grave era que me lo había ocultado. Citra me pidió que tratara de entenderla. Explicó que Katia estaba sola. No tenía esposo y debía cuidar a sus 2 hijos. Además, prometía pagar todo más adelante. Yo le respondí que podía comprender la necesidad. También aclaré que jamás me había negado a apoyar a la familia. Lo que me parecía mal era la mentira. Ese dinero también pertenecía a nuestros hijos. Habíamos trabajado durante años para reunirlo. Citra debió hablar conmigo antes de entregarlo. Mi esposa intentó justificarse. Comentó que Katia le había pedido mantenerlo en secreto. Su hermana tenía miedo de que yo pensara mal de ella. Según le había explicado, no quería que yo la viera como una arrastrada o una convenenciera. Aquellas palabras me provocaron más enojo. Katia primero había preparado la mente de mi mujer. Le había dado razones para mentirme. También consiguió que Citra creyera que ocultarme información era una forma de protegerla. Hasta ese punto, la influencia de esa mujer ya empezaba a preocuparme. Su presencia se metía en cada parte de nuestro matrimonio. Primero fueron los rumores sobre un amante. Después apareció el dinero. Yo sentía que Katia estaba enseñándole a mi esposa a desconfiar de mí. Al mismo tiempo la convencía de guardar secretos. Le pedí a Citra que jamás volviera a prestarle dinero sin hablar conmigo. Ella prometió que no volvería a ocurrir. Aún así, su respuesta no me dejó tranquilo. Parecía estar repitiendo algo solo para terminar la discusión. Poco tiempo después, sucedió algo todavía más incómodo. Descubrí que mi esposa me estaba siguiendo. Me enteré gracias a uno de mis trabajadores. Ese día llevaba varios empleados en mi camioneta. Íbamos rumbo a una huerta ubicada fuera del pueblo. Uno de los hombres viajaba en la parte trasera. Después de avanzar varios minutos, se acercó a la ventana. Me comentó que una camioneta parecía seguirnos. Al principio no le di importancia. En aquellos caminos era común encontrarse con gente conocida.
El trabajador volvió a mirar hacia atrás. Entonces me preguntó si la mujer que conducía era mi esposa. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Saqué el teléfono y la llamé. Cuando respondió, le pregunté dónde estaba. Mi esposa guardó silencio durante un momento. Después dijo que estaba en casa. Le pregunté directamente si nos venía siguiendo. Citra lo negó. Antes de que pudiera decir algo más, terminó la llamada. Durante el resto del camino sentí la cabeza pesada. También me daba vergüenza pensar que mis trabajadores habían notado el problema. Cuando llegué a casa hablé con ella. Le pregunté por qué había salido detrás de mí. Mi mujer volvió a negarlo. Luego su actitud cambió. Empezó a decir que sentía que yo la estaba engañando. Otra vez hablaba con la misma insistencia. Lo afirmaba como si ya tuviera pruebas. Le pedí que me mostrara algo. Quería saber por qué estaba tan convencida. Citra solo mencionaba comentarios de Katia. Su hermana le llevaba chismes. También le repetía que debía cuidarse de mí. Mientras hablábamos, mi esposa comenzó a llorar. Se veía agotada y confundida. Yo no quería hacerme el ofendido. Esa actitud solo habría empeorado las cosas. Le aclaré que el problema con su hermana ya me estaba molestando demasiado. Después le pregunté si Katia había mostrado alguna prueba. Citra evitó responder. En lugar de contestar, comenzó a defenderla. Quería saber por qué yo le tenía tanto coraje. También preguntó por qué siempre estaba en contra de su hermana. Según mi mujer, esa molestia demostraba que Katia podía tener razón. Aquello me dejó sin palabras. Mi cuñada logró algo muy peligroso. Cualquier intento por defenderme terminaba siendo usado en mi contra. Si me molestaba era porque escondí algo. Si guardaba silencio también parecía culpable. La conversación comenzó a dar vueltas. Citra repetía que yo tenía otra mujer. Su mirada estaba llena de miedo. También parecía completamente segura de una historia que jamás había ocurrido. El ambiente dentro de la casa se volvió insoportable. Mis hijos estaban en sus habitaciones. Aún así podían escuchar parte de la discusión. Yo sentía que aquella plática ya no iba a ningún lugar. Terminé saliendo de la casa. Necesitaba respirar y ordenar mis pensamientos. Caminé hacia la camioneta todavía lleno de frustración. En ese momento decidí buscar a Katia. Ya estaba cansado de que se metiera en nuestra vida. Llegué a la casa que rentaba cerca de nosotros. Mi cuñada salió cuando escuchó que llamé a la puerta. Le pedí que dejara en paz a mi familia. Yo estaba muy molesto. Aún así mantuve la distancia y hablé directamente. Le comenté que era la última vez que permitía que le robara la calma a mi esposa. También mencioné el dinero. Le exigí que devolviera todo a finales de año. No me interesaban sus excusas. Citra había confiado en ella y Katia había usado esa confianza para esconderme cosas. Después le pedí que ya no se acercara a mi casa. Podía visitar a su hermana en otro lugar. Si pensaba continuar con la misma actitud, sería mejor ahorrarnos la molestia de correrla de mi propiedad. Se lo dije de esa manera. A esas alturas ya estaba harto de verla. Katia me observó con una expresión fría. No levantó la voz, tampoco intentó defenderse demasiado. Solo preguntó si yo había terminado. Su tranquilidad me pareció extraña. Era como si estuviera memorizando cada palabra. Después entró a su casa y cerró la puerta. Yo pensé que al menos había dejado clara mi postura. Sin embargo, Katia acomodó todo a su propia versión. Le contó a su madre y a sus hermanos que yo había ido a reclamarle. También inventó que casi me había echado encima de ella. Nada de eso era verdad. Tampoco intenté acercarme de una forma amenazante. Varios de mis cuñados dudaron de su historia. Conocían demasiado bien la forma de ser de Katia. Aún así, mi suegra decidió creerle. Citra también se puso de su lado. Me reclamó por haber ido a buscar a su hermana. Según ella, yo la había humillado. También dijo que Katia estaba asustada. Aquello empezó a alborotarme la cabeza. Tenía demasiado trabajo en la empacadora. Ahora también cargaba con una tensión constante dentro de mi casa.
Cada vez que llegaba sentía que debía demostrar mi inocencia. Cualquier retraso se convertía en una discusión. Una llamada de trabajo podía despertar sospechas. Incluso salir a otro pueblo comenzó a ser un problema. Finalmente le puse un ultimátum a mi esposa. Le entregué mi teléfono y le dije que podía revisarlo. También le permití acompañarme al trabajo cuando quisiera. Podía viajar conmigo a las huertas. Incluso podía hablar con mis trabajadores. Yo estaba completamente seguro de que nunca la había engañado. Por eso acepté cosas que antes me habrían parecido humillantes. Solo quería recuperar la tranquilidad de mi familia. Le pedí que me preguntara cualquier duda. También le rogué que confiara en mí. Lo que yo no sabía era que alguien le estaba haciendo brujería a mi esposa. Esa persona era mi propia cuñada. Poco a poco conseguía que Citra perdiera la calma. Estaba logrando que dejara de pensar con claridad. Mi mujer comenzaba a perder la cabeza por culpa de aquella brujería. Mientras tanto, yo seguía creyendo que todo se trataba de celos y malos consejos. Jamás imaginé que algo oscuro ya estaba entrando en nuestra casa. Aquella magia negra pronto comenzó a atacarme a mí. Después también alcanzó a mis hijos. Durante los días siguientes comencé a sentirme incómodo dentro de mi propia casa. Al principio relacioné todo con los problemas que tenía con Citra. La tensión entre nosotros se podía sentir desde que entraba por la puerta. Había silencios largos. También aparecían miradas que parecían esconder reclamos. Con el paso de los días empecé a irritarme con ella con mayor facilidad. A veces ni siquiera quería regresar a la casa. Durante el camino pensaba en lo que me iba a preguntar cuando me viera. También imaginaba los reclamos que podían comenzar apenas cruzara la entrada. Por alguna razón sus llamadas comenzaron a molestarme. Citra se estaba volviendo cada vez más insistente. Me marcaba varias veces durante el trabajo. Preguntaba dónde estaba y con quién me encontraba. Aunque yo sabía que sus dudas venían de Katia, empecé a sentir rechazo hacia mi propia esposa. Eso me preocupaba. Yo quería a Citra. Sin embargo, cada conversación terminaba dejándome cansado y de mal humor. En aquel momento creí que todo se debía al desgaste de nuestra relación. Después aparecieron molestias que ya no tenían relación con las discusiones. Cada vez que llegaba a la casa sentía que se me tapaba la nariz. Era una sensación parecida a la que uno tiene cuando está enfermo de gripe. Algunas veces resultaba muy leve. En otras ocasiones apenas podía respirar por uno de los lados. Lo extraño era que me sucedía principalmente dentro de la vivienda. Cuando salía al patio o me iba al trabajo, la molestia disminuía. También empecé a sentir un picoteo constante en la garganta. Tenía que aclarármela cada rato. En ciertos momentos sentía como si hubiera respirado polvo. Tomaba agua y la sensación regresaba poco después. Otra cosa que comenzó a inquietarme fue un olor extraño. Parecía el aroma de una tortilla que se había quedado quemándose sobre el comal. Era un olor seco y desagradable. Se percibía desde el momento en el que uno entraba. Citra limpiaba la cocina. También revisábamos la estufa y el refrigerador. Nunca encontramos nada quemado. El aroma permanecía en distintos espacios de la casa. Algunas veces se sentía en la sala. Después aparecía en los cuartos. Era tan ligero que uno podía acostumbrarse después de unos minutos. Aún así, siempre regresaba cuando salíamos y volvíamos a entrar. Nuestros hijos fueron quienes comenzaron a notar las primeras manifestaciones. Una madrugada un grito nos despertó. La voz pertenecía a nuestra hija mayor. Ella tenía alrededor de 10 años en aquel tiempo. Escuchamos sus pasos corriendo por el pasillo. Yo me levanté de inmediato. Antes de que llegara a la puerta ya había salido del cuarto. Nuestra hija venía temblando. Tenía los ojos demasiado abiertos. Su respiración era rápida y apenas podía hablar. Me abrazó con fuerza. Después aseguró que había una mujer en la sala. Citra salió detrás de mí. Mi mujer todavía estaba confundida por el ruido. Nuestra hija repetía que había visto a alguien cerca de la televisión. También decía que aquella mujer le había gruñido como un perro. Sus palabras parecían no tener sentido.
Yo pensé que había visto alguna película de terror a escondidas. Incluso la regañé un poco. Le pregunté si estaba intentando asustarnos. Nuestra hija comenzó a llorar con más fuerza. Juró que todo era verdad. Decidí revisar la sala para tranquilizarla. La pequeña caminó detrás de mí. Se agarraba de mi camisa mientras avanzábamos por el pasillo. Cuando llegamos, señaló el espacio que estaba junto a la televisión. Según ella, la mujer se encontraba en una esquina. Estaba agachada en cuclillas. Nuestra hija se había levantado para ir al baño. Al verla pensó que se trataba de su mamá. La figura tenía el cabello desordenado y mantenía la cabeza inclinada. Nuestra pequeña le preguntó qué estaba haciendo. En ese momento la mujer comenzó a gruñirle. El sonido era bajo. Después se hizo más fuerte. Nuestra hija aseguró que aquella cosa se lanzó hacia ella. Todo ocurrió en pocos segundos. La pequeña logró correr hacia nuestro cuarto. Yo revisé detrás de los muebles. También encendí todas las luces. No encontré a nadie. Las puertas seguían cerradas. Las ventanas tampoco mostraban señales de que alguien hubiera entrado. Nuestra hija seguía llorando. Repetía que aquella mujer había estado ahí. La forma en la que lo contaba terminó dejándome preocupado. Esa noche decidimos que durmiera con nosotros. Nuestro hijo también se había despertado por los gritos. Al final todos terminamos acostados en el mismo cuarto. Durante mucho tiempo traté de convencerme de que había sido producto de su imaginación. Los niños pueden confundir una sombra con una persona. También pueden despertarse entre sueños y creer que vieron algo real. Aún así, la descripción era demasiado precisa. Nuestra hija recordaba la postura de la mujer. También imitaba el ruido que había escuchado. Se notaba que algo la había asustado de verdad. La siguiente experiencia extraña me ocurrió directamente a mí. Fue unos días después. Esa tarde me encontraba cambiando la regadera de nuestro baño. Estaba solo en la casa. Nuestros hijos habían ido a visitar a mi suegra. Citra también había salido. Yo tenía un poco de tiempo libre del trabajo. Por eso decidí aprovecharlo para hacer aquella reparación. El baño quedaba cerca de la sala. Desde donde me encontraba podía ver una parte de la cocina. Entraba y salía para buscar herramientas en el lavabo. Mientras acomodaba una pieza, noté un movimiento por el rabillo del ojo. Algo había pasado detrás de la pequeña isla de la cocina. Parecía una persona caminando lentamente. No le presté atención al principio. Pensé que Citra había regresado sin que yo escuchara la puerta. Como seguíamos tensos, preferí continuar con lo mío. No tenía ganas de iniciar otra conversación. Seguí trabajando. Aún así, el movimiento apareció otra vez. Por el rabillo del ojo podía ver una figura desplazándose detrás de la isla. Era oscura y tenía la altura de una mujer. Intenté ignorarla. Entonces escuché un ruido seco. Sonó como algo que se quebraba. El sonido me recordó a unos huesos tronando. Sentí una presión extraña en el pecho. Levanté la mirada de inmediato. Había una persona de espaldas en la cocina. Estaba frente a la pared. Permanecía cerca del lugar donde acomodábamos los trastes. En aquel instante un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. La figura no parecía Citra. Aún así pronuncié el nombre de mi esposa. No hubo respuesta. Volví a llamarla con mayor fuerza. Aquella mujer permaneció inmóvil. Después noté un ligero movimiento en sus hombros. Los levantaba de manera lenta. Parecía que estaba respirando con dificultad. También podía ser que su cuerpo estuviera subiendo poco a poco. La escena me llenó de miedo. Le grité que saliera de mi casa. Caminé rápidamente hacia la cocina. La figura se agachó de un momento a otro. El movimiento fue demasiado rápido. Cuando llegué detrás de la isla ya no había nada. Revisé el piso. También miré debajo de la mesa y detrás de las puertas. La cocina estaba vacía. No había ningún lugar por donde esa persona pudiera escapar. El miedo me hizo salir de inmediato. Me quedé afuera intentando entender lo que acababa de ver. Yo estaba completamente solo.
Aquella mujer no podía haberse desvanecido de esa manera. En ese momento recordé lo que nuestra hija contó. Por primera vez pensé que realmente había algo dentro de la casa. Todavía no imaginaba que pudiera tratarse de brujería. Creí que tal vez era algún fantasma. También pensé en una presencia relacionada con el terreno. Yo jamás había creído demasiado en ese tipo de cosas. Por esa razón intenté encontrar una explicación sencilla. Pudo haber sido una sombra. Tal vez el cansancio me hizo confundir algún objeto. Sin embargo, había visto claramente los hombros de aquella mujer. También recordaba la forma en la que su cuerpo se movía. Llegué a imaginar que la figura no estaba levantando solamente los hombros. Parecía que todo su cuerpo estaba subiendo. Era como si estuviera comenzando a flotar frente a la pared. Después me reí de manera nerviosa. Sentía que ya estaba asumiendo cosas demasiado extrañas. Decidí guardar silencio para no preocupar a mi familia. Antes de que regresaran, entré a un pequeño cuarto. Ahí guardábamos algunas cosas religiosas. Encontré una botella con agua bendita. Mi madre siempre me había dicho que servía para purificar los lugares. Tomé un poco. Después la rocié por toda la cocina. También puse algunas gotas cerca de la isla. Eso fue lo único que hice. Días después volví a quedarme en casa durante la tarde. Se suponía que debía estar trabajando en la empacadora. Tuve que regresar porque comencé a sentirme muy mal. Un dolor extraño apareció en mi estómago desde temprano. También tenía la cabeza tan pesada que me costaba concentrarme. Al principio intenté seguir trabajando. El malestar aumentó y preferí volver a la casa. Citra salió con nuestra hija. Nuestro hijo se encontraba encerrado en su cuarto. Yo me acosté un momento en la sala. Pensé que con un poco de descanso iba a sentirme mejor. La casa estaba en silencio. Aún así, el olor a tortilla quemada seguía presente. Después de varios minutos, escuché una camioneta acercándose. El sonido del motor me resultó conocido. Antes de mirar por la ventana, ya sabía a quién pertenecía. Era el vehículo de Katia. Me levanté despacio porque el dolor de cabeza me mareaba. Al asomarme vi que mi cuñada se estaba bajando. Llevaba varios recipientes de comida entre los brazos. La escena me pareció extraña. Ella creía que yo estaba trabajando. Por esa razón no esperaba encontrarme dentro de la casa. Katia caminó hacia la entrada. Luego tocó la puerta y llamó a mi esposa. Yo respiré profundamente antes de abrir. Cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. Parecía sorprendida. Durante un segundo se quedó inmóvil con los recipientes entre las manos. Le pregunté qué necesitaba. Mi cuñada levantó la comida y comentó que traía lo del día. Al principio no entendía a qué se refería. Después explicó que Citra le había encargado preparar nuestros alimentos. También reconoció que mi mujer le pagaba por hacerlo. Fue en ese momento cuando descubrí otro secreto. Mi esposa llevaba varios días comprándole comida a Katia. Yo no tenía un problema con pagarle para que cocinara. El conflicto era dejar nuestros alimentos en manos de una persona que ya había causado tantos problemas. Todo aquello terminaba entrando en nuestra casa. Después nosotros lo poníamos sobre la mesa. También se lo dábamos a nuestros hijos. Pensar en eso me produjo una incomodidad muy fuerte. La mujer ya me tenía harto. Además, estaba cansado de descubrir cosas que Citra me ocultaba. Le informé que no queríamos la comida. Después le pregunté desde cuándo la estaba preparando. Katia respondió que llevaba aproximadamente 2 semanas. Aquella cantidad de tiempo coincidía con varios de mis malestares. También coincidía con el olor extraño dentro de la vivienda. En aquel momento todavía no hice esa relación. Solo sentí que el dolor del estómago se hizo más fuerte. Mi cuñada me observó con molestia. Luego preguntó por qué le tenía tanto coraje. Yo le aclaré que no sentía coraje. Lo que me provocaba era rechazo. También sentía asco por la forma en la que se metía en nuestra vida. Le comenté que no entendía cómo podía insistir en estar donde nadie la quería. Toda la familia conocía su forma de ser. Katia no pareció ofendida.
Una sonrisa lenta comenzó a formarse en su rostro. Después aseguró que seguramente ella me gustaba. Según mi cuñada, aquel rechazo escondía algo distinto. Decía que yo la deseaba en secreto. Incluso afirmó que estaba enamorado. Yo me eché a reír por la sorpresa. No entendía de dónde estaba sacando esas ideas. Sus palabras parecían venir de una mente completamente retorcida. Le pedí que dejara los recipientes afuera. Katia ignoró lo que acababa de decirle. Entró a la casa como si tuviera permiso. Caminó directamente hacia la cocina. Luego dejó los recipientes sobre la isla. La seguí y le pedí que se marchara. Ella permaneció frente a mí con aquella sonrisa. Me acerqué y la sujeté del brazo para dirigirla hacia la salida. En ese momento Katia intentó besarme. Yo la empujé de inmediato. Sentí una mezcla de coraje y repulsión. Estábamos dentro de la casa de su propia hermana. Nuestro hijo se encontraba en una de las habitaciones. Le reclamé por atreverse a faltarnos al respeto de esa manera. Aquella mujer ya había provocado demasiados problemas. Ahora también intentaba cruzar un límite mucho más grave. Katia empezó a acercarse otra vez. Me repetía que yo la deseaba. Según ella, estaba desesperado por pasar un rato a solas con ella. Después comenzó a reírse. También lanzaba besos desde cierta distancia. La forma en la que lo hacía me dio escalofríos. Parecía disfrutar de mi enojo. También actuaba como si estuviera completamente segura de lo que decía. Le ordené que se fuera. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Después le pedí que jamás volviera a entrar en nuestra casa. Katia tomó sus cosas con mucha calma. Su expresión seguía siendo divertida. Caminó hasta la camioneta sin mostrar vergüenza. Cuando estaba por subir, abrió la puerta y se volvió hacia mí. Aseguró que algún día terminaría arrastrándome hasta ella. También afirmó que sabía perfectamente cómo me volvía loco. Luego se metió en el vehículo. El motor se escuchó durante varios segundos antes de que se marchara. Yo permanecí junto a la puerta con el cuerpo tenso. El dolor de cabeza se había vuelto insoportable. También sentía el estómago revuelto. Cerré la entrada y regresé a la cocina. Los recipientes seguían sobre la isla. Me alejé y llamé a nuestro hijo para avisarle que iba a salir. Preferí abandonar la casa durante un rato. Sabía que al ver a Citra iba a reclamarle. También entendía que terminaríamos discutiendo. Yo estaba demasiado abrumado para enfrentar otra pelea. Necesitaba distancia. Subí a mi camioneta y conduje sin un destino claro. La cabeza me dolía tanto que tuve que bajar la velocidad. A ratos sentía punzadas detrás de los ojos. El malestar del estómago también aparecía por momentos. Pensé que todo era producto del estrés. Lo que yo ignoraba era mucho más grave. La brujería de Katia ya estaba muy avanzada. Pocos días después, nuestro hijo pequeño comenzó a enfermarse. Una mañana Citra me avisó que no lo había mandado a la escuela. El niño se había levantado demasiado débil. Apenas tenía fuerzas para caminar por la casa. Mi esposa pensó que podía tratarse de una gripe. Por eso decidió dejarlo descansar en su cuarto. Cerca del mediodía recibí una llamada. La voz de Citra sonaba desesperada. Me explicó que nuestro hijo estaba hirviendo en calentura. Dejé lo que estaba haciendo y regresé de inmediato. Cuando llegué lo encontré acostado. Su rostro estaba muy pálido. Los labios también habían perdido color. Le toqué la frente y sentí la piel demasiado caliente. El niño apenas abría los ojos. Tuvimos que llevarlo al médico. Lo dejaron en observación durante el resto de la tarde. El doctor revisó su respiración y la temperatura. Después nos recomendó varios medicamentos. También pidió que estuviéramos atentos por si la fiebre regresaba. Nuestro hijo repetía que se sentía muy mal. Parecía asustado incluso cuando el médico intentaba tranquilizarlo. Cualquier ruido lo hacía voltear. También miraba detrás de nosotros como si hubiera alguien siguiéndolo. Al regresar a la casa, su miedo empeoró. El niño decía que no podía respirar bien. Sentía el pecho apretado apenas entraba. Al principio creímos que era consecuencia de la fiebre.
Sin embargo, comenzó a ponerse nervioso. Nos pidió que abriéramos las ventanas. Después empezó a llorar porque quería salir. Terminamos llevándolo al patio. Ahí teníamos un sillón viejo debajo de una parte del techo. Lo acostamos y lo cubrimos con una sábana. Poco a poco su respiración comenzó a tranquilizarse. Aún así seguía temblando por los escalofríos. Sus dientes chocaban mientras intentaba hablar. Yo me senté cerca de él. Verlo en ese estado me llenó de preocupación. Entonces miré a Citra y le confesé que había cosas que ya no me gustaban. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Nuestra familia parecía enfermarse junto con la casa. Fue en ese momento cuando observé con más atención a mi esposa. Durante varias semanas había evitado mirarla demasiado. Las discusiones nos mantenían alejados. Muchas veces hablábamos sin vernos a los ojos. Esa tarde noté que Citra también parecía enferma. Su rostro estaba cansado. Tenía unas marcas oscuras debajo de los ojos. La piel se veía apagada. Además, parecía haber perdido peso. Le pregunté qué nos estaba pasando. Antes podíamos tener problemas como cualquier matrimonio. Ahora discutíamos por cualquier cosa. Nuestra hija comenzaba a ver figuras dentro de la casa. Nuestro hijo estaba enfermo y sentía que no podía respirar bajo ese techo. Yo también sufría dolores y malestares extraños. Citra agachó la mirada. Después comenzó a llorar. Fue entonces cuando entendí que me estaba ocultando más cosas. Mi esposa confesó que había pensado en dejarme. Cuando se quedaba sola sentía unas ganas horribles de salir corriendo. Quería tomar a nuestros hijos e irse lejos. A veces imaginaba abandonar el pueblo sin decirme nada. Aquellas ideas aparecían con mucha fuerza. Ella misma reconocía que eran demasiado drásticas. Aún así, sentía que debía obedecerlas. También me comentó que estaba comenzando a sentir desprecio por mí. Lo confesó entre lágrimas. Citra sabía que estaba mal. Sin embargo, ya casi no podía verme sin sentir molestia. Según ella, mi rostro le provocaba coraje. En ocasiones creía que yo me estaba burlando. Podía estar sentado en silencio y ella sentía que mi expresión escondía una sonrisa. Llegó a pensar que todo lo que yo hacía tenía la intención de humillarla. Escuchar aquello me dejó muy preocupado. Katia le había asegurado que yo estaba enamorado de ella. Mi cuñada le había contado que yo la deseaba. También afirmó que mi rechazo solo era una forma de esconderlo. Recordé el intento de beso dentro de la cocina. También pensé en la forma en la que Katia se había reído de mí. Aún así decidí guardar silencio. No quería iniciar otra discusión. Citra continuó hablando. Me confesó que ya había planeado marcharse. Pensaba tomar a los niños y desaparecer. No quería enfrentarme. Tampoco tenía intención de despedirse. Simplemente quería irse lejos y no regresar. Yo intenté tranquilizarla. Le expliqué que estaba pensando de una manera muy extrema. Nuestra familia todavía podía arreglarse. No había una razón verdadera para abandonar todo. También le aclaré que su hermana estaba sembrando demasiadas dudas. Katia llevaba tiempo llenándole la cabeza con mentiras. Primero habló de una aventura. Después inventó que yo estaba enamorado de ella. Cada comentario nos alejaba un poco más. Le recordé lo ocurrido con el dinero. También mencioné la comida que mi cuñada llevaba a la casa. Me parecía muy extraño que tuviera acceso a todo lo que nosotros comíamos. Le pedí que observara lo que estaba sucediendo. Su hermana la estaba manipulando. La convencía de mentirme y desconfiar. También estaba logrando que viera enemigos donde antes había una familia. Le afirmé que Katia estaba en nuestra contra. Aquella mujer quería vernos destruidos. Citra se quedó callada durante un momento. Después reconoció que también estaba viviendo situaciones extrañas dentro de la casa. La mayoría ocurría durante la noche. En varias ocasiones se había despertado porque alguien le hablaba al oído. La voz aparecía muy cerca. Parecía que una persona se arrodillaba junto a la cama. Citra no entendía las palabras. Solo escuchaba un murmullo bajo y rápido. A veces sentía el aire golpeándole la oreja.
Yo nunca me daba cuenta. Mi esposa me escuchaba roncar mientras aquello ocurría a su lado. Una noche la presencia se acercó todavía más. Citra abrió los ojos y vio un rostro junto a la cama. Estaba demasiado cerca de ella. La cara parecía pertenecer a una persona. Sin embargo, tenía facciones muy extrañas. Los rasgos eran demasiado marcados. La frente se veía amplia. También parecía tener un tamaño fuera de lo normal. Citra solo alcanzó a verlo durante unos segundos. El rostro permaneció quieto. Después retrocedió lentamente hasta desaparecer en la oscuridad. Mi esposa me contó aquello llorando. Se notaba que también estaba pasando por un momento terrible. Aún así, los pensamientos contra mí seguían siendo muy fuertes. El miedo no había logrado borrar las dudas que Katia le había sembrado. Citra continuaba creyendo que yo podía estar engañándola. En ese momento entendí que necesitábamos ayuda. Le comenté que lo mejor sería hablar con un curandero. La idea ya llevaba varios días rondando mi cabeza. Yo había conversado con un amigo. Era uno de los hombres con los que hacía tratos para vender mango. Le conté algunas cosas sin entrar en demasiados detalles. Él fue quien me recomendó a una persona. Aseguraba que aquel hombre había ayudado a varias familias. La verdad es que muchos hombres de pueblo hablamos poco de la brujería. Nos cuesta aceptar que algo así pueda afectarnos. La mayoría preferimos buscar explicaciones más simples. Yo también pensaba de esa manera. Sin embargo, todo lo que ocurría ya era demasiado extraño. En pocos meses mi familia se estaba echando a perder. Mi esposa quería abandonarme. Nuestros hijos tenían miedo dentro de su propia casa. Además, todos empezábamos a enfermarnos. Aquello ya no parecía una mala temporada. Algo nos estaba pudriendo desde adentro. En ese momento todavía no conocíamos toda la verdad. La persona que estaba detrás de nuestra desgracia era mi propia cuñada. Katia llevaba tiempo haciendo cosas contra nosotros. Cada mentira preparaba el camino. La comida y los secretos servían para meter aquella oscuridad más profundo. Mientras nosotros discutíamos, ella conseguía exactamente lo que quería. El curandero vivía en un rancho ubicado fuera del pueblo. Más adelante había una comunidad que yo conocía por asuntos de trabajo. En varias ocasiones había hecho negocios con algunos campesinos de esa zona. Citra también iba muy nerviosa. Los dos queríamos entender que estaba destruyendo nuestra familia. El señor fue muy claro con mi mujer desde el principio. Le aseguró que yo no le estaba engañando. También comentó que algunas mujeres se acercaban a mí. Varias eran trabajadoras de la empacadora. Otras tenían relación con los negocios que yo hacía en las huertas. Según él, algunas podían sentir interés. Aquella atracción venía principalmente por el dinero. También influía que yo fuera muy reservado con mi vida. Eso despertaba curiosidad en ciertas personas. Sin embargo, yo siempre mantenía una relación profesional con ellas. El curandero le dejó claro a Citra que jamás había encontrado una traición de mi parte. Después habló de la persona que estaba llenándole la cabeza de dudas. Aseguró que aquella mujer quería verla destruida. Sentía una envidia muy fuerte por nuestra familia. Mi esposa tenía un hogar estable. También contaba con unos hijos sanos y un esposo que trabajaba por ellos. Nuestra situación económica era buena. Todo eso le provocaba mucho coraje a mi cuñada. Katia estaba frustrada con su propia vida. También tenía problemas con sus hijos. En lugar de buscar una solución, prefería mirar lo que tenían los demás. El señor aseguró que incluso sentía envidia de nuestros niños. Aquella revelación me produjo mucha rabia. Una cosa era meterse con Citra y conmigo. Atacar a nuestros hijos ya era algo mucho más grave. El curandero también mencionó que mi cuñada estaba intentando enamorarme. Según él, me estaba haciendo un amarre. La intención era que yo empezara a buscarla. Quería que me alejara de mi esposa y terminara arrastrándome detrás de ella. En ese momento recordé lo ocurrido en la cocina. También pensé en la seguridad con la que Katia afirmaba que yo la deseaba. Tal vez ella creía que aquel trabajo ya estaba funcionando. El hombre explicó que también le estaban haciendo brujería a Citra.
Querían volverla histérica, buscaban que perdiera el control y comenzara a verme como un enemigo. Cada pensamiento de desprecio estaba siendo alimentado. El curandero nos comentó que la brujería más oscura suele entrar por medio de la familia. La confianza facilita demasiado las cosas. Uno permite que esas personas crucen la puerta. También acepta su comida y escucha sus consejos. A veces hasta les contamos nuestros problemas. Sin darnos cuenta, terminamos entregándoles la forma exacta de dañarnos. El Señor describió a Katia como una mujer demasiado conflictiva. Luego preguntó por qué seguíamos permitiéndole acercarse. Todos conocían su costumbre de meter cizaña. También sabían que disfrutaba provocando problemas. A pesar de eso, nosotros continuamos recibiéndola en casa. Citra la defendía porque era su hermana. Yo la toleraba por respeto a mi esposa. Ese cariño nos había cegado. El curandero comentó que debíamos ser cuidadosos con quienes nos rodeaban. Las personas cercanas influyen en nuestras decisiones. También pueden cambiar nuestra forma de mirar la vida. Un comentario repetido muchas veces puede convertirse en una verdad dentro de la cabeza. Eso era lo que Katia había hecho con Citra. Primero sembró una duda pequeña. Después comenzó a alimentarla todos los días. El mayor error fue abrirle la puerta de nuestra casa. Mi cuñada conocía nuestros horarios. Sabía cuando yo estaba trabajando. También entendía qué palabras debía usar para lastimar a mi esposa. Además, había conseguido entrar hasta nuestra cocina. El Señor nos advirtió que uno no puede ser bueno con cualquier persona. A veces las señales aparecen desde el principio. Sin embargo, el cariño nos obliga a ignorarlas. También podemos pensar que los demás están exagerando. Eso nos pasó con Katia. Todos sabíamos que era problemática. Aún así creímos que con nosotros se comportaría diferente. El curandero afirmó que aquella mujer estaba haciendo un trabajo muy fuerte. Su principal intención era conseguir que yo me enamorara de ella. También quería enfermar nuestra relación. El daño que recibían nuestros hijos era una consecuencia de aquella brujería. Los niños absorbían una parte mayor porque eran seres más limpios. No tenían la misma malicia de los adultos. Tampoco entendían cómo defenderse de algo así. Por esa razón nuestra hija comenzó a ver cosas. Nuestro hijo terminó enfermo y sin poder respirar dentro de la casa. La maldad encontró una familia cansada y llena de dudas. El curandero nos dio varios consejos. El primero fue cortar toda relación con mi cuñada. La decisión parecía muy drástica. Aún así era necesaria. Katia no podía volver a entrar en la casa. Tampoco debía acercarse a nuestros hijos. Mi esposa tenía que dejar de escucharla. También era importante evitar cualquier alimento o regalo que viniera de ella. El Señor nos pidió mantener la situación controlada. No debíamos contarle a todo el pueblo lo que estaba pasando. Según él, hablar demasiado sobre una brujería puede fortalecerla. Las personas comienzan a repetir la historia. Después el miedo se extiende. Cada comentario termina alimentando aquella energía. Por esa razón solo debíamos confiar en la gente necesaria. El curandero visitó nuestra casa en varias ocasiones. También realizó distintas limpias. La primera la hizo con una cruz de madera. Puso aquella cruz sobre cada una de nuestras camas. Luego la pasó por las puertas. También recorrió las ventanas con ella. El hombre se movía despacio por cada habitación. Nosotros lo acompañábamos sin separarnos. Durante aquella limpia, el olor a tortilla quemada se hizo más fuerte. Parecía salir de las paredes. Después comenzó a disminuir poco a poco. La segunda vez utilizó agua bendita. También llevó algo que producía bastante humo. El aroma era parecido al de una madera quemándose. Yo pensé que podía tratarse de la misma cruz. El humo entró en los cuartos. Después recorrió la sala y la cocina. En ciertos rincones parecía quedarse detenido. El curandero insistía hasta que comenzaba a moverse otra vez. Una de las últimas limpias fue más sencilla. Utilizó una ramita de canela. También le colocó un ungüento espeso. Parecía estar preparado con miel. Pasó aquella rama por varios lugares de la casa.
Al terminar la llevó al patio trasero. Ahí la quemó por completo. El olor de la canela se mezcló con algo amargo. Durante varios minutos sentimos una presión extraña dentro del pecho. Después el ambiente comenzó a sentirse más ligero. Todo el proceso duró cerca de 2 meses. La mejoría apareció poco a poco. Uno de los primeros cambios fue el olor de la casa. Aquel aroma a tortilla quemada comenzó a desaparecer. Al principio solo se sentía durante algunos momentos. Después dejó de aparecer por completo. También se me quitó la molestia de la nariz. La garganta ya no me picaba cada vez que entraba. Nuestros hijos comenzaron a sentirse mucho mejor. El cambio más importante ocurrió con Citra. Poco a poco empezó a parecerse a la mujer que yo conocía. Su rostro dejó de verse tan cansado. También comenzó a mirarme con más serenidad. Las acusaciones disminuyeron. Después reconoció que muchas de sus ideas no tenían sentido. Mi esposa entendió que había permitido que su hermana se metiera demasiado en nuestra relación. Yo también reconocí mis errores. Debí poner límites desde mucho antes. Katia intentó acercarse varias veces. Llegaba a la casa fingiendo que no sabía nada. Aunque jamás le reclamamos directamente por la brujería, ella parecía sospechar que ya estábamos enterados. Citra dejó de recibirla. Cuando escuchábamos su camioneta cerca, cerrábamos las puertas. En ocasiones pasaba frente a la casa. Luego comenzaba a gritarnos para que saliéramos. Aunque alguna ventana estuviera abierta, ninguno respondía. Mi cuñada insistió durante varios meses. Parecía no aceptar que había perdido el control sobre mi esposa. También intentaba encontrar cualquier excusa para acercarse. Un día fue a buscarme a la bodega. Yo estaba revisando unas cajas cuando apareció. Le dije que no quería nada que ver con ella. También le pedí que dejara de molestarnos. Eran palabras parecidas a las que ya le había dicho antes. Katia trató de sonreír como siempre. Su expresión ya no me causó la misma incomodidad. Ahora conocía sus verdaderas intenciones. Después de unos minutos terminó marchándose. Durante aquel proceso también nos acercamos mucho más a Dios. El curandero nos explicó que necesitábamos tener fe en algo. Debíamos creer que alguien nos cuidaba. También era importante sentir que nuestra casa estaba protegida. Esa confianza nos ayudó a mantenernos unidos. Cada oración se convirtió en una forma de recuperar la tranquilidad. Afortunadamente, mi cuñada terminó marchándose del pueblo. Por lo que supe, tenía un novio en la ciudad. Llevaba tiempo enviándose mensajes con él. Al final se fue acompañada de sus hijos. La verdad es que no me interesa saber dónde vive. Tampoco quiero enterarme de lo que está haciendo. No deseo que el daño se le regrese. Solo espero que jamás vuelva al pueblo. También le pedí a Citra que cortara toda comunicación con ella. Nuestra tranquilidad dependía de mantenerla lejos. Esta vez mi esposa entendió el peligro. Desde entonces nuestra familia continuó adelante. Volvimos a convivir sin sospechas. Nuestros hijos recuperaron la calma. La familia puede sentir envidia muy grande. Eso no significa que todos nuestros parientes sean malos. Sin embargo, tampoco podemos creer que todos tienen buenas intenciones. Hay personas que utilizan la confianza para entrar en nuestra vida. Por eso debemos mirar bien a quién dejamos cruzar la puerta de nuestra casa. ¿Qué tal, huéspedes? Espero que estén muy bien y que les haya gustado el relato de hoy. Siempre es un placer poder compartir estas historias. ¿Ustedes creen que se deba confiar completamente en la familia? Me gustaría leerlos en los comentarios. Yo, al escuchar sus testimonios, creo que es mejor poner límites. Porque en ocasiones hay gente que nos ve bien, pero también que nos quiere lastimar. Leo sus opiniones. Estamos a casi nada de llegar a 200,000 seguidores. Si la experiencia paranormal les gustó, nos ayudarían mucho suscribiéndose al canal. Gracias por la bonita comunidad que estamos construyendo. Y no se olviden que pronto habrá más historias. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Aquí siempre serán bienvenidos.
Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.